Bueno, ustedes se conocen ya, por Sí, supuesto. sí. ¿Qué piensa de Milei, Cavallo? Bueno, que es una persona que tiene muy buenas intenciones y que ha logrado algo que a mí me asombró, no pensaba que era factible de ser logrado, que con ideas de la libertad podía conseguir que la juventud se entusiasmara y entrara a militar en política, porque desde que yo estaba en la universidad y era dirigente estudiantil también, era muy difícil avanzar y convencer a los jóvenes de las ideas de la libertad. Más bien aparecían las ideas marxistas y las ideas intervencionistas, estatistas, como atractivas para la juventud. Bien, Pero pero, ahora a ver. él ha logrado que los jóvenes se entusiasmen con las ideas de la libertad. Cuando asumió Macri, yo había escrito este libro con mi hija en inglés porque nos lo habían financiado desde una editorial de Londres y Nueva York, pero me apresuré a traducirlo y a actualizarlo para que la gente que estaba con Macri y que no tenía nada de experiencia en prácticamente ningún rubro, leyera y conociera bien la historia económica de la Argentina, no a través de esa versión berreta, distorsionada, que se inauguró desde el 2002 en adelante y que, en mi opinión, equivoca a todo el mundo. Y lo distribuí, se lo mandé desde Macri a todos sus funcionarios y a un montón de gente para que lo leyeran. Lamentablemente no lo leyeron. Bien. Si lo hubieran leído, no hubieran cometido los errores que cometieron. Y yo espero que ahora... Pero déjeme que yo quiero presentar a alguien y usted va a charlar con él. Bueno, sí, él lo leyó. Bueno, él lo leyó. ese alguien, ahí está. Bueno, ustedes se conocen ya, por supuesto. Sí. ¿Qué piensa de Milei, Cavallo? Bueno, que es una persona que tiene muy buenas intenciones y que ha logrado algo que a mí me asombró. Yo no pensaba que era factible de ser logrado, que con ideas de la libertad podía conseguir que la juventud se entusiasmara y entrara a militar en política, porque desde que yo estaba en la universidad y era dirigente estudiantil también, era muy difícil avanzar y convencer a los jóvenes de las ideas de la libertad. Más bien aparecían las ideas marxistas y las ideas intervencionistas, estatistas, como atractivas para la juventud. Bien, pero ahora él ha logrado que los jóvenes se entusiasmen con las ideas de la libertad. Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Un gusto estar acá, un honor estar en el piso con un gigante como el doctor Cavallo, que no solo porque hay una parte importante de la historia argentina, digamos, en él, sino que además ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Entonces, para mí, verdaderamente es siempre un placer y un honor verlo al doctor Cavallo, escucharlo, porque siempre tiene mucho para dar y me produce una felicidad enorme que día a día se va reivindicando esa tarea enorme que hizo junto al presidente Carlos Menem. ¿Qué le parece? Bueno, una de las razones por las cuales, sobre todo los jóvenes, me reivindican es por las cosas que dice Milei. Yo lo veo porque me mandan WhatsApps, me mandan por las redes sociales muchos mensajes que antes no recibía, ¿no? Pero también veo que hay muchos economistas profesionales que sorprendentemente durante una década estaban con dudas respecto de si lo que habíamos hecho en los 90 estaba bien o mal, que ahora están, digamos, admitiendo que fue una gran transformación, ¿no? A mí me alegra mucho, no tanto por una reivindicación personal, sino porque creo que es más factible que, por ejemplo, el próximo gobierno pueda resolver los problemas de la Argentina si redirecciona la organización económica de la Argentina y en general la forma de buscar soluciones a los problemas de la forma como la redireccionamos en los 90. Javier,
cuando Cavallo, yo le mencionaba, hizo sus cambios, estaba en el contexto de un gobierno peronista y venía de un muy mal final hiperinflacionario de Alfonsín, etcétera. Y eso dio lo que hoy se llama permiso social para hacer cambios. Hoy hay, si vos querés, más clima de cambio que hace 3 años, 4 años, pero también uno ve una resistencia de sectores muy fuertes que probablemente no avalen cambios si es que un gobierno diferente gana, etcétera. ¿Cómo ves vos un futuro de cambios más estructurales, más fuertes en comparación con los cambios en el contexto que los hizo Cavallo? A ver, yo primero voy a hacer el comparativo político. Sin lugar a dudas, la mejor versión que hemos visto del doctor Cavallo, no hay ninguna duda que fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Es decir, donde había convicción política, donde se lo apoyó y claramente cuando le tocó estar en un gobierno contaminado por radicales, terminó mal. Me parece que la única forma de lograr hacer estas transformaciones no es solo tener el poder político, sino hay que tener convicciones. Es decir, uno tiene que saber qué hacer, cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tiene que tener la convicción. Y para eso hay que tener convicciones fuertes, hay que estar convencidos. Esto no es una cuestión así para gente tibia, timorata. No, esto es para gente que tiene agallas. Es decir, Argentina tiene una situación macroeconómica que verdaderamente conjuga lo peor de las tres más grandes crisis de Argentina, que es tener indicadores sociales peores que los del 2001, tener un desequilibrio monetario que es peor que el de la previa al Rodrigazo y tener una dinámica del Banco Central en términos de LELIX y base monetaria peor que el segundo semestre del 88, la antesala de la hiper. Entonces, si esto no se lo enfrenta con convicción y uno tiene que saber lo que hay que hacer, no es contesto en función de lo que me dice el Focus Group. No, tengo que tener un buen diagnóstico, tengo que saber qué hacer y tengo que tener las agallas para hacerlo. Y lo único que va a permitir que esto sea así, hay que tener la convicción política. En mi caso, yo la tengo. Bien. Bueno, yo lo voy a defender a De la Rúa. Permítanme que... De la Rúa tenía convicción. La tenía incluso de... Yo mencioné que en la década del 90... Cuando yo daba algunos discursos que a él le gustaban, me llamaba y me felicitaba. Él, cuando decidió su estrategia para ganar la elección, se mostró como continuador de las políticas de los 90, mucho más que Duhalde. Duhalde no dijo que iba a abandonar la convertibilidad porque sabía que era un suicidio político decir eso, pero puso en duda de si... iba a mantener la apertura de la economía y una serie de rasgos de las privatizaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno de la Rúa? Lamentablemente, dentro del radicalismo, había gente que apoyaba a De la Rúa y que tenía la misma idea de él, pero la mayoría en realidad tenía una posición como la de Alfonsín y como la de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales el más expresivo, me acuerdo, era este que está ahora con Cristina. Moró. Eran cavernícolas y ellos mismos boicotearon al gobierno de la Rúa. Hay otra gente que lo boicoteó también, y esto lo quiero dejar en claro porque que ahora están en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, la señora Carrió. La señora Carrió es una de las que durante el año 2001 estaba alimentando la desorganización financiera, acusando a los bancos, incluso se puso en contra del Banco de Galicia por una cuestión familiar y desestabilizó al Banco de Galicia. Me acusó a mí de tener cuentas en el exterior junto con Mulford por 240 millones de dólares en base a una documentación falsa que le trajo un personaje que tenía unos pésimos antecedentes. Y a pesar de que le advirtieron que esto eran mentiras, se lo advirtió hasta la misma Cristina, porque estaba en la comisión esa donde ella presentaba todos estos papeles. Fue adelante y hizo toda una laraca sobre ese tema. Realmente el año 2001 no fue solo
no fue el radicalismo, fue una parte del radicalismo, pero por otro lado estaban los que le prestaban oídos a los lobistas de siempre del sector empresario. Bien. Que querían realmente resolver sus problemas desorganizando la economía. Cavallo, muchísimas gracias por haber venido. Da para hablar mucho más. Perdón no que me metí en el pasado, pero en realidad... Pero está bien. No, en realidad también lo llevé. En realidad no vamos a...